Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 20:01 arranca La Máquina de Pensar, con Nano en controles de emisión, con el Flaco Germán en la puesta a punto. Saben, en una semana, supongo yo que a los que oyeron la entrevista que hicimos ayer y que pasamos de Román Gubern, bueno, la habrán disfrutado. Otros ya están escribiendo a ver si la podemos colgar en la página web. Va a estar colgada en la página web de Radio Uruguay, como casi todas las notas importantes que pasamos. Fue una entrevista muy interesante, Román Gubern, alguien que es una verdadera máquina cultural y una máquina de memorizar, ¿no? Alguien que habla de Buñuel, de Dalí, de Bretón, o que habló, por ejemplo, de Jorge Semprún y su reunión con Joseph Stalin de una forma sorprendente. Quiero decirles, a mí nunca me había pasado estar con alguien que había estado con alguien que había estado con Stalin. Parece una cuestión mítica. Stalin uno piensa que no, pero no, él cuenta ahí cómo hablaba y los análisis que hacía en la reunión, y uno se sorprende. Realmente, por lo menos a mí me sorprendió. También habló de la decadencia de la industria del porno, también habló del deseo, de la represión, del papel de la Iglesia Católica en el deseo sexual. En fin, habló de Homero Alsina TVNet en Barcelona. Hablamos de la revista Penthouse, una revista con chicas con muy poca ropa. En fin, hablamos de muchas cosas con Román Gubern. Y hoy vamos a hablar de algo que va a ocurrir este jueves y al cual lo vamos a estar invitando a todos ustedes. En Café Cultural Deshoras vamos a estar vamos a estar en un encuentro que se llama Todos Somos Raros. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque la idea es que visto de cerca nadie es normal, y vamos a celebrar que todos somos raros. Esto es un pequeño chiste para decir que vamos a hacer un brindis por Marosa Di Giorgio y por Mario Lebrero. Ustedes lo saben, lo hemos comentado la semana pasada. Hace 10 años, con diferencia de 15 días, una el 17 de agosto, otro el 30 de agosto, se fueron con diferencia de 15 días dos escritores muy, muy importantes, y quizás dos de los escritores más prestigiosos actualmente a nivel internacional que tiene Uruguay. En poesía, Marosa Di Giorgio; en narrativa, Mario Lebrero. Bueno, la idea es hacer una reunión ahí en el Café Deshoras. Esto está en Juan Polié, esquina Ana María de Monterroso. Está bien en la esquina, a 2 cuadras de 18 de julio, por decirle algo. Y Juan Polié, reitero, Juan Polié y Ana de Monterroso. Y vamos a estar conversando sobre Lebrero y conversando sobre Marosa Di Giorgio. Vamos a estar, va a haber escritores invitados que van a leer textos breves en homenaje, una especie de homenaje literario, y vamos a escuchar 2 audios inéditos de Marosa leyendo poesía. Son unos audios complementarios a los que pasamos la semana pasada, y vamos a escuchar un audio inédito de Lebrero hablando del estilo personal en la escritura. Todo esto para decirles que voy a darle la bienvenida a uno de los escritores que va a estar ahí, no leyendo, sino conversando. ¿Cómo estás, Fernando Lustonó? Muy bien y muy cómodo acá siempre. Fernando Lustonó es escritor, es poeta, es ensayista, pero también es novelista. Es alguien que dirige actualmente el Museo de Artes Decorativas, y es alguien que invitamos por el contacto, por la relación que tuviste, para hablar de Marosa Di Giorgio este jueves 28 a las 21 horas en Café Deshoras. Repito, Juan Polié, esquina Ana de Monterroso. La idea es conversar sobre Marosa. ¿Cómo fue que vos la conociste? ¿Cómo fue tu contacto? ¿Cómo generaste esa amistad con ella? Sí, para empezar, es la primera vez que hablo de Marosa en público. Mirá, o sea que no me vestí nunca con plumas en relación a este tema. Porque siempre se genera, perdóname que te diga, pero ocurren como una especie, en Uruguay, una cuestión como de chakras en torno a determinados escritores, de tal, Bueno, la idea de este evento precisamente es mezclar todo y celebrar la buena poesía y la buena narrativa. Claro, me parece muy positivo. Traté a Marosa, casi diría 20 años, ¿no? Digamos, entre mediados de los 80s. Yo no vivía aquí. Cuando llegué a Montevideo,
bueno, me despertaba curiosidad saber qué se hacía en el mundo literario. Uruguayo. Claro. Y bueno, y la figura de Marosa, para empezar, me produjo una atracción, digamos, su propia estética, ¿no? Sé que justamente es algo sobre lo cual se suele abusar y es algo en lo que no tengo interés en profundizar, porque me parece que lo que caracteriza a Marosa son elementos mucho más atrayentes que esa apariencia estética que la hacía tan diferente en esa ciudad tan gris y tan monótona y tan aturdida por la dictadura y por elementos que bueno, que más o menos los que la vivieron lo saben y los que no la vivieron lo imaginan. Se pueden imaginar, estamos hablando de los 80, digamos, fines de la dictadura, el Uruguay una gran recesión económica, muy oscuro todo. Bueno, ayer hablaba con Román Gubern y él decía que cuando vino acá le sorprendió lo oscuro que estaba Montevideo. La ciudad como tal, claro. Sí, le pareció que era una cuestión media de ocupación. En ese entorno, esta mujer brilla y está con unos colores impresionantes, con esa cabellera roja, ahí por 18. Claro, era como una mujer en Technicolor, en una ciudad donde la gente, digamos, era muy convencional y sobre todo, algo que resulta un poco doloroso, muy de acuerdo con su clase social, socioeconómica. Era como muy obvio ver a la gente y asociarla con un grupo económico, ¿no? Eso da un poco de asco, ¿no? Incluso con los años Marosa tenía un término para referir a los cuando ella concurría, digamos, ella salía todas las tardes, ¿no? De su vida. Primero iba al Sorocabana y luego asistía a alguna presentación de libros o de alguna muestra de pintura, en fin, pero ella todas las noches se las ingeniaba para andar por algún, digamos, no dejaba de concurrir a algún evento, y supongo que no era tanto porque le interesaran los eventos en sí, sino por su necesidad de socializar, dado que de lo contrario su vida hubiera sido muy solitaria. O sea, cuando yo ya la conocí, ella ya no, hacía años que no trabajaba, ¿no? Estaba jubilada. Que estaba jubilada porque se había jubilado muy temprano en Salto. Entonces cuando ella concurría a lugares donde había grupos de personas de la clase dominante, ella tenía un término y decía: estaba lleno de hamburguesas, che. O sea, ella tenía como una especie de conciencia de outsider. Sí, ella se sabía que ella, digamos, estaba como un poco al margen, o se sentía, digamos, ella sentiría esa presión, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero seguía igual, ¿no? Ella no pertenecía a ningún grupo humano, ¿no? O sea, ella no... Pero es muy fuerte eso que acabas de decir, ¿no? Que no pertenecía a ningún grupo humano. Sí, es un elogio, ¿no? Sí, pero es algo muy, muy fuerte, muy solitario también, ¿no? Pienso que era una persona que se sentía totalmente huérfana, ¿no? Digamos, más allá que yo te comentaba que tenía un pequeño grupo familiar con su querida Nidia, su hermana, y su sobrina Jazmín. Te contaba de que tengo el orgullo de haber sido invitado por las tres a la casa más de una vez. Hecho que es muy infrecuente, porque en realidad Marosa citaba en el Sorocabana, ¿no? O sea... Y Fernando, un detalle que me gustaría que la gente supiera, los amigos de La Máquina de Pensar, que sé que leen a Marosa y que les interesa, es que vos organizaste una especie de evento para que Marosa hablara de un escritor, algo que no fuera ella, ¿no? Digamos, que no estuviera envuelta o que no fuera una presentación. Es un evento especial. Claro, sí, más que... No fue exacto un evento, o sea... Y hay varias personas más implicadas, ¿no? O sea, yo en el año 84 había publicado un ensayo sobre Lautréamont. Exacto. De las primeras personas a las cuales agredí con mi librito fue Marosa. Marosa era una gran lectora, ¿no? Eso es un dato que habría que saber, porque aquellos que ven una raíz excesivamente salvaje, término al cual no adhiero, pero bueno, pero sé que hay gente que así lo interpreta, creo que deberían tener presente que Marosa había leído a los clásicos y que Marosa sabía perfectamente quién era Joyce, quién era Dos Pasos, quién era Baudelaire, quién era... O sea, no ignoraba para nada al canon literario occidental. Eso es un dato que no es menor. Y por supuesto sabía muy bien de la efervescencia y la figura de Lautréamont. Entonces,
no te podría decir exacto cómo ocurrió, pero Marosa, un poeta uruguayo que falleció de 52 años el año pasado en México, Javier Barreiro, que creo que hemos hablado de él, y yo resolvimos hacerle un homenaje a Lautréamont, y gracias a Nidia, a la hermana de Marosa, se obtuvo el mercado de la abundancia, que en aquel momento no cumplía funciones como mercado, al punto que una tía mía fue el día siguiente ahí y le preguntaron, ¿y cómo va la religión nueva? Porque vendían frutas y vendían Exacto, carnicería. exacto, era un mercado como sí. como de típico expendio. Como es el mercado agrícola, la parte que venden también ahora. Claro, mucho más primitivo. Mucho más primitivo. Claro, bueno, entonces lo que se hizo fue básicamente, lo trivializo porque en realidad el proyecto fue mucho más ambicioso y lo ensayamos al infinito. Contamos con la colaboración fundamental de Gabriela Oneto y de Valentín Ferdinand, pero en síntesis, para no explayarme en exceso en este aspecto, fue un Marosa vestida de blanco como una pitonisa, con fondo de bandoneón de Llorés Lamarque Pons, de música de Llorés Lamarque Pons, que también era salteño. Marosa iba desfilando, digamos, delante de una corte de personas que eran aquellos que concurrieron esa noche al Mercado de la Abundancia, y se había llegado a un acuerdo con los carniceros que en la medida que ella se acercaba a las carnicerías se encendían las máquinas. Y ella recitó a Lautréamont toda la noche, durante el transcurso del espectáculo. Según tengo entendido, se olvidó de algunas partes de los textos, pero los suplía excelentemente pero bien. En castellano, ¿no? En castellano. Y mientras iba avanzando y se iba aprendiendo las máquinas, pero se escucharía algo. Bueno, había problemas de audio. Ella no tenía amplificación tampoco. Claro, me acuerdo que Graciela Mantras me dijo, pero está muy bien, pero no oigo. Estaba Graciela Mantras. Estaba, sí, me quedó grabado esa frase. Mirá, ¿no? Sí, había bastante gente y algunas calificadas como Graciela. Y Marosa en realidad hizo ese homenaje a Lautréamont que fue un acto de honda teatralidad. No nos olvidemos que Marosa tiene conocimientos. Era actriz. Era actriz. Y actuó en teatro en Salto. Y bueno, y siempre pensamos en repetirlo. La idea era repetirlo en Buenos Aires. Era en el contexto de lo que te venía hablando de la revista Último Reino. Pero nunca se volvió a dar porque, bueno, Javier esta persona de la que te hablo, este poeta, vivía en aquel momento en Roma, se fue, y siempre quedó como una especie de proyecto con Marosa de volver a hacerlo. Hubo una primitiva filmación que está en manos de Gabriela Oneto. Sí, pero no la encontramos, desgraciadamente no la encontramos. Que todavía no la encontró. Está filmada, aparentemente ella avanzando y va diciendo, y bueno, en el recuerdo de Gabriela estaba el audio, pero bueno, la imagen claramente sí, ¿no? Claro, bueno, hay fotos, ¿no? Y el vestido Marosa lo usó muchas veces más, porque es un vestido así blanco, níveo, glauco. Sí, digamos. Sí. Con la cabellera roja de ella, exacto, ¿no? Y bueno, y me confirman, anoche me lo decía Jazmín, la sobrina de Marosa, que no les consta, lo cual es decir que no, que Marosa haya alguna vez recitado a otra persona. O sea que podríamos decir que la única vez que recitó a alguien que no fuera a sí misma sería Lautréamont. Claro. Y bueno, ella realmente... Y con lo cual hay una coherencia histórica impresionante, absoluta, ¿no? Una vez yo te contaba que estuvo por acá Gley de Vida y le estuve comentando que la semana anterior habíamos hablado de Lautréamont durante toda la semana y él suspiró y dijo, ahí comenzó todo. Impresionante, ¿no? Digamos, con esa corriente supuestamente de los raros uruguayos, como que ahí comenzó todo. Bueno, aparte, con esto que decías de los raros, ¿te acordás cómo lo recuerda Rubén Darío, no? Claro, por los raros. Lo recuerda, digamos, el libro es de Rubén Darío, Los Raros, que después tomó a Rama, y Rubén Darío dice prácticamente que hizo pacto con, ¿no? Exacto. Eso, digamos. Ahora, a Marosa Lautréamont le interesaba, por supuesto, de antes, ¿no? Y sabía perfectamente el alcance y
O sea, tanto como te decía que Marosa era una gran lectora. Sí. Ahora ella no era muy de conversar de literatura, abominaba. Marosa no era de conversar. Sí, pero digo, el tema de esa cuestión de teoría o de erudición literaria, tampoco. No, mira, a tal punto que a mí me ocurre cuando asisto a lugares así donde se congregan muchas personas, que a veces me reprimo de abrir la boca acordándome de Marosa. ¿Por qué lo digo esto? Porque Marosa no gastaba el tiempo diciendo frases inocuas, insípidas, innecesarias. Ella iba a hablar si realmente iba a tener algo que decir. Entonces, Marosa podía estar en una reunión y pasar 1 hora o 2 horas sin que dijera nada. Y ponía nervioso al pretendido interlocutor. Digamos. Y eso realmente es admirable, porque nos previene de decir tonterías a veces simplemente por interactuar o por parecer amables. O por parecer que sabes de literatura, digamos, ¿no? Bueno, y en concreto, relativo a tu pregunta, por ego, por tratar de parecer importante o conocedor, ella jamás, pero jamás presumía, digamos. Marosa tenía algo que también en mi recuerdo es admirable, y es lo que yo llamaría, tal vez la palabra no sea la más feliz, pero es lo que yo llamaría una extrema delicadeza. Algo que creo que las personas que no la conocieron tal vez no lo puedan intuir tan fácil. O sea, Marosa era incapaz de hacer una pregunta inoportuna, era incapaz de aludir a la vida íntima de otros, era de una discreción que la he visto poco en la vida. Mira, había un poeta que se le presentaba y se le sentaba de tarde en el Sorocabana, que no voy a poder decir el nombre, Sí. y esta persona que había tenido un serio problema de salud, un día aparece, se ve que lo hacía con mucha frecuencia, pero yo relato la primera vez que lo vi, que vi esta escena. Aparece con una postal que le mandaba un supuesto objeto de deseo. Entonces se sienta y le empieza a leer la postal a Marosa, en la cual este poeta le cuenta que ese objeto de deseo de un país lejano lo ama, lo desea, lo extraña, no sé qué. Y Marosa escuchaba atentamente. Sí. Marosa, ya te lo conté esto. No. Marosa no, digamos, acompañó todo el tiempo diciéndole, pero qué bien, che, como decía ella, pero qué suerte que tenés, pero se ve que te quiere, le dijo Marosa. Bueno, terminado el diálogo, el poeta se levanta y se retira. Y, por supuesto que Marosa no iba a hacer el más mínimo comentario. Yo, que era menos discreto de lo que intento hacer hoy, y no me puedo resistir a decirle, pero qué suerte, le digo, que tu amigo tiene, porque era un señor que estaba en un estado calamitoso. Le digo, qué suerte que tu amigo tiene esta persona que lo aprecia tanto, que lo desea, que lo ama. Y me dice, no, es la misma postal, hace como 10 años que se la mandó. O sea, Marosa se prestaba para escuchar y para hacer la parodia. Sí, le seguía la corriente. Le seguía la corriente con la mejor de las teatralidades, pero no como una hipocresía. No, de acuerdo, una cuestión, digamos, de humanidad, ¿no? De humanidad, diste con la palabra. Muy bien, Fernando. Bárbaro, vamos a conversar de esto, vamos a conversar de Marosa este jueves. Voy a estar yo, va a estar Mariana Casares hablando del Hebrero. Entre los tres vamos a estar conversando. En el medio va a haber gente leyendo, Felipe Poleri, Gabriela Oneto, Daniel Cristaldo, Alicia Presa, Maca Chin va a estar leyendo poesía, y me falta otro más que, bueno, se los debo. Pero, digamos, la idea es hacer una celebración, hacer una reunión en Café de Soras, Juan Polí, esquina Monterroso, 21 horas. Esto es libre, están todos invitados. Y quiero decir para terminar, y voy a decirlo este jueves también, que la mejor definición de lo que vamos a hacer la hizo Fernando Lozano. Dijo, lo que vamos a hacer es un acto de afectividad. Y yo creo que sí, es muy ajustado, digamos, afectividad literaria, artística, llámese como quiera, pero no es nada erudito, no se trata de marcar ninguna cancha, simplemente es un agradecimiento, una celebración. No viene mal querernos un poco, ¿no? No. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora vamos a cambiar, pero no tanto, vamos a cambiar de tercio, dijeron los españoles, pero no tanto. Vamos a darle una bienvenida a alguien que lo habíamos invitado hace mucho tiempo, pero ahora viene. Anaí Barbosa Borges, ¿cómo andás? Muy bien, buenas noches. Anaí Barbosa, ponete frente al micrófono. Anaí Barbosa, ella es docente egresada del IPA, es especialidad literatura y magíster en la literatura latinoamericana por la Universidad de la República, ha realizado ponencias en Uruguay, en Argentina de literatura y sobre todo escribió un libro que de alguna forma originó que nosotros le dedicáramos la semana dedicada a Leo Maslía como escritor. ¿Por qué? Porque este libro, La marginalidad canonizada y el caso Leo Maslía, de alguna forma es el primer intento, el primer ensayo por tratar de abordar la literatura como escritor Leo Maslía casi exclusivamente, ¿no? Separándola de lo otro que es música, ¿no? La música, ahí va. ¿Y cómo fue que te enganchaste con Leo? ¿Cómo se te ocurrió? En algo que estamos hablando de un escritor que tiene 40 libros... Y 40 discos. 40 discos, 44. Empezó en el 80 y pico, ¿no? 83 con 83. la literatura, 80 con la música. Bueno, o sea, 83, o sea que está cumpliendo Leo 41 años de años actividad y literaria. por primera vez sale un libro en torno a su literatura, ¿no? Lo cual demuestra que los tiempos en Uruguay son muy largos. Lentos. ¿Cómo fue el enganche? ¿Cómo fue que...? Como lectora, como Ajá. casi siempre, cuando uno conoce a alguien, de esas casualidades que no se va cruzando, porque en realidad Leo Maslía es bastante poco conocido por su literatura. Yo lo conocía de la música, como la mayoría de la gente montevideana fundamentalmente lo conoce. Y bueno, después que uno lee su obra literaria, o queda prendada de ella o la ignora. Yo quedé prendada. Claro, cierto, porque hay una cuestión también de la máquina de literaria uruguaya en su momento, digamos, de dejarlo, bueno, eso lo hablamos con Leo Maslía, ¿no? O sea, de no tenerlo en cuenta, digamos, seriamente como un escritor, digamos, ¿no? Esto capaz que es muy duro, pero él lo dice, él trabajaba en Brecha y editado cerca de 29 libros y creo que reseñaron 2, digamos. Y esto no es por caerle a Brecha, sino estoy hablando, digamos, de un cierto statu quo de la literatura, ¿no? Se reseñan los mismos, siempre. De pronto lo que hacen falta son lectores avesados como para poder... entrarle a un autor como Maslía también, de pronto, ¿no? Leo es una máquina de fabricar tensiones e inquietud, un cuestionamiento permanente del mundo, de usted y de sí mismo, un inquisidor que termina por someter a sus víctimas haciéndolas reír. Hablábamos fuera de micrófono que muchas veces un escritor, había una cuestión como del deber ser escritor, sobre todo estamos hablando de los 80, 90, ¿no? Quizás, en el cual el humor, si te dedicabas al humor, bueno, ya no eras un escritor serio, ¿no? El Uruguay es un país excesivamente serio. Para mí, todo lo que esté vinculado al humor es como que desciende de categoría automáticamente. Claro. Y bueno, Leo está vinculado con el humor, lo que pasa que no está vinculado solamente con el humor. Y bueno, es eso. La academia aparte no valora el humor en sus diferentes facetas, ¿no? En la literatura. Y bueno, Leo ha pagado algunos precios por escribir como escribe, por tener un paradigma, un principio estético y ético desde hace 40 años. Sí, que siempre lo tenemos, digamos, ese paradigma, que ahora vamos a hablar cuál es, ese proyecto lo tenemos muy claro, ¿no? Como que ha sido muy coherente. Muy fiel en estos 40 años, ¿no? Ahora, hay algo que vos en tu libro, bueno, vamos a hablar después por qué se llama así, La marginalidad canonizada y el caso de Leo Maslía. Una de las cosas que hiciste fue una gran lectura de todas las reseñas, las escasas reseñas que hay en la prensa uruguaya, ¿no? Y ahí surge el caso de Mario Lebrero, que a veces como reseñista a veces le pegaba. Y dice una frase que a mí me pareció que también es la clave de por qué hubo tanto silencio, digamos, en torno a Maslía, o por qué 40 años después recién sale este primer libro para abordar su obra literaria. Dice Lebrero, es casi imposible emitir un juicio de valor sobre los libros de Maslía sin caer en la trampa de tomar en serio lo que está hecho en broma, o a la inversa. Entonces es bravísimo, ¿no? Uno queda en un lugar incómodo. Claro, porque te desacomoda como lector, y entonces como crítico por dar juicios de valor, no sabe si lo que está tratando en serio es en broma, o lo que está tratando en broma, justo eso era en serio, ¿no? Sí,
una de las dificultades de abordar la obra de él es esa, ¿no? Como lector uno queda desacomodado, como crítico, como desde todos los lugares él desacomoda. Pero bueno, llega un momento que hay que pararse en un lugar y meterle. Y ver de qué y se ver qué trata. pasa, claro. Si no, seguiría 40 años más. Claro, claro. Y la gente sin leer a Leo Maslía. No, o lo lee, pero digamos no hay... Con una atención... Claro. Yo le pregunté a Leo cuando vino acá y de alguna forma le quise decir, a veces la sociedad, cuando no comprende en absoluto, cuando no asimila a un artista, no lo entiende en absoluto, bueno, considera algo como una piedra. Y cuando lo asimila totalmente, a veces, o cuando lo entiende totalmente, pasa a ser del statu quo y después deja de ser novedad. Digamos que el artista está entre esos dos, tensionado entre esas dos cosas, ¿no? Ahora, tu libro, yo te decía, es la primer intento de tratar de entender, a ver, hacia dónde va este proyecto, de qué nos está hablando Maslía, publicando 40 libros durante tantos años, ¿no? Sin cesar. Maslía habla de una cantidad de cosas y habla fundamentalmente desde un lugar, que es ese lugar que tú decías, ni la piedra, ni el canon, ni el centro del canon, ¿no? Esa marginalidad canonizada, un lugar como extraño porque él goza de algunos beneficios de lo canónico, pero nunca deja una estética particular y marginal, y él está vocacionalmente en un canon marginal que es el que ha seguido el que ha seguido fiel a sí mismo. Vos planteás, ¿no?, que no está en el centro, pero participa de algunas cosas del centro, digamos, en el centro del canon, en cuanto de que tiene publicidad, exposición, en los programas de secundaria, en los programas del IPA, él publica sin mayor dificultad, claro. Ha sido premiado, es reconocido por premios de la Intendencia, del MEC, yo que sé. Sus obras de teatro son exhibidas. Hay una cosa que puede ser muy elemental, pero te la voy a preguntar porque me parece que hay cosas que están en tu libro y que hay que explicarlas. Me parece. Canon. ¿Qué sería canon? ¿Cómo un escritor entra en el canon? ¿Qué entradas hay? Bueno, el concepto de canon es un concepto viejo y complejo. Está puesto muy en duda, por supuesto. En el siglo XX todo se pone en duda. Y en el XXI está allá. Sí. El concepto de canon es el concepto de un criterio para dejar entrar algunas obras y que perduren en el tiempo. La vara de medir famosa con el que se tratan los libros canónicos, hasta religiosos. Leyendo, teoría acerca de eso, llegamos a un concepto más moderno, digamos, más actual, que es el de múltiples cánones coexistiendo, ¿no? Que es el que, de alguna manera, yo sigo en este texto. Y bueno, él formaría parte de un canon marginal. Me interesa la idea de canon, digo, un poco para explicar, obviamente los que nos escuchan, seguramente la mayoría ya lo conocen, es como dijiste vos, un canon es una selección de libros que parecen que son muy importantes y que generación a generación, sobre todo, se plantean, estos son los libros que hay que leer, ¿no? Ahora, para entrar al canon, vos decís que hay varias entradas. Por ejemplo, una sería los premios de la Intendencia, o sea, ser premiado, ser publicado extensamente, entrar en los programas de la enseñanza, educación, eso sería una forma de... Son formas de reconocimiento, de canonizar. Otra es entrar en antologías. Antologías, sin duda. O sea, que alguien te diga, bueno, los mejores escritores de menos 40 años son estos, o los mejores poetas son estos, o los poetas dedicados a fulanito son estos. Y entonces, al entrar en eso también es otra entrada. Perdurar. Todo lo que signifique perdurar. Son como selecciones que ninguna en sí asegura el canon, pero varias, si entras en varias, digamos, se va de alguna forma conformando, fortaleciendo esa entrada, ¿no? A pesar de eso, no tiene una gran cantidad de lectores, porque uno dice un autor canonizado, bueno, y ahí es donde viene la otra parte, la otra cara del asunto. Hablando contigo recién de los títulos, todos somos raros. Bueno, Leo Maslía es uno de los raros. Claro, sí. Bueno, es algo que nos dije, Leo Maslía va a estar este jueves tocando con nosotros en el evento, cerrando el evento Todos Somos Raros. Esto arranca a las 21 horas, o sea, paso el aviso, ¿no? Y bueno, con Marosa, ¿por qué no? Otra escritora, Lebrero, Felisberto Hernández.
y otros más nuevos. Me animaría a decir un Danny Umpi, qué sé yo. Armonía Somers, en Claro, fin, alguna vez se les dijo, de muchas maneras fueron nominadas, ¿no? Los olvidados, los excéntricos, los atípicos, bueno. A mí me gusta esta denominación, no porque la hice yo, sino porque a mí por lo menos me ilustra ese lugar entre central y marginal que la obra de él ocupa, ¿no? Pero pregunta Anaí, entonces, para diferenciar, una cosa sería el canon, que digamos el establecido, otra cosa sería lo marginal, digamos. ¿Hay algunas definiciones para lo marginal? Porque el tema es que esto sería una marginalidad canonizada o un canon como alternativo. Hay una tradición de lo rupturista, ¿no? Ajá. En América Latina, en fin. No es una concepción como nueva, porque no están definidamente en ninguno de los dos lugares. Tiene características de marginalidad y tiene características de una obra canonizada en los hechos, por el reconocimiento que tiene y por el reconocimiento que se le da. Y creo que la parte más marginal vendría a ser por la rareza de la estética que propone, en este caso, Leo Maslía, ¿no? Como tú dijiste. Sí. Si te parece, después de la pausa vamos a ver de qué se trata este proyecto literario de Leo Maslía, que por un lado es tan coherente, tan compacto, lleva tanto tiempo, aparte, digamos, y lleva tanto tiempo editándose, ¿no es? Porque muchas veces pasa con los marginales, o digamos, es que editan una vez y pasan mucho tiempo, en fin. O no pueden, o directamente no pueden, porque vamos a decir la verdad, muchas veces se le preguntó a Onetti, por ejemplo, ¿por qué no tenía más libros? Y él me dijo, porque no había nadie que editar. ¿Por qué pasaban 4 años acá sin editar? Y dice, porque no había nadie que me editara, digamos, ¿no? Sencillo. Eso le pasaba a Onetti y le pasó a muchos más. Las editoriales canonizan. Claro. También. Amigos, después de la pausa seguimos aquí conversando en La Máquina de Pensar. Estamos hablando con Anaí Barbosa Borges sobre su libro La marginalidad canonizada y el caso de Leo Maslía. Me olvidé decir que este es un libro editado por Antítesis. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. La marginalidad canonizada y el caso de Leo Maslía es un libro de Anaí Barbosa Borges que intenta abordar, digamos, el fenómeno literario, no sé si fenómeno, digamos, sí, la obra tan original de este hombre llamado Leo Maslía y para plantearlo como escritor, digamos, es decir, es alguien que se planteó como músico. No es que haya tantas divisiones al fin y al cabo, ¿no? Porque su proyecto en música es muy coherente con su proyecto en narrativa y con su proyecto en poesía. Eso me olvidé decirlo. Cuando estuvo aquí Leo, me dejó su último libro de poesía y yo lo leí y me sorprendió ver que en poesía, en chiquitito, está toda la obra de Leo Maslía. Condensada. Está digamos. todo condensado. Sí, está todos los experimentos, todo el humor, toda la parte dura, está todo ahí. Lo que pasa es que el proyecto Maslía, según me parece a mí, es uno solo. Tiene diferentes maneras de expresarse, pero en definitiva la música y la literatura están muy conectadas entre sí. Él incluso, por ejemplo, en sus espectáculos musicales lee cosas suyas. En sus libros aparecen textos que luego los va a cantar. Él hace esos cruces Vos de... lo planteás, él hace hay esos textos cruces. que aparecen como canciones, después hay canciones que de repente son publicadas como poemas en un libro. Él hace esas cosas y que en realidad en el Uruguay no son muy comunes, ¿no? Él se anima a trasvasar esos límites como clásicos de si es canción, queda en canción o que aparece como en un cancionero y no en un libro, incluso ilustrado de pronto, lo que fuera. Él pasa unas cuantas fronteras. Sí, bueno, el libro que le editaron ahora, por suerte, Criatura Editora ha editado varios libros y quería comentarte, porque hay un libro que me parece bastante experimental, que es el diccionario. El diccionario privado. Hay un diccionario donde él lo que hizo es recortar, es decir, ponen palabras y en vez de poner el significado de la palabra, recorta de la literatura universal o de cualquier otro lado algo que tenga que ver con esa palabra y después queda ahí, un recorte y pegue, ¿no? A veces escribe algo. Las notas al pie son en general las reflexiones de él acerca de ese texto, cuando aparece 5 comillas, porque son cosas de él, que las quiso poner y las coló ahí, pero es así es él, es como una gran, aparte de que es un hombre muy culto, ¿no? Pero está la idea de que uno puede hacer un recorte y pegue sin escribir nada, igual
aparece tu visión en eso que haces. En el todo recorte, Eso él tiene es- sus preferencias. Es una experimentación y que aparece, tiene que ver ahí está. con digamos, Es con un la nuevo vanguardia, texto a claro. partir de otro Exacto, texto, es exacto. un bricolage. Exacto, como sí, una sí, cosa sí, un así, collage, ¿no? claro, claro. Y con lo cual él está también interpretando, digamos, su proyecto, su estilo personal. Digamos, Sí, literal. pone cosas, obviamente. No sé si suscribe con todas, pero en todo caso él dice, suscribo con la mayoría, Claro. o si no, las evidencio para que vean qué horribles que son. una cosa Claro, así. claro. Por ejemplo, por ejemplo, pone la palabra hombre y entonces recorta y pega un artículo, una poesía, un libro y después hay otra palabra que tiene una sola definición. Y ya está, o ¿no? cortito, es así. Es la idea como de aparentemente una especie de anarquía o cierto desorden que en el fondo No hay, lo hay. Hay un gran No orden, lo hay, claro, no lo sí, hay, sí, no sí. lo hay. Hay toda una cabeza pensante ahí atrás. Una de las características de él, que por lo menos a mí me gusta mucho, es que él teoriza acerca de su propia obra, pero no en una cosa aparte, sino dentro de sus propias obras. Él va teorizando, hace una especie de metaliteratura, ¿no? Y eso que parece tan espontáneo y tan gracioso, humorístico, en realidad hay algo que muy racional. de alguna Él forma. aparentemente, digo, parte de ese proyecto es ir contra los lugares comunes del lenguaje, contra las ideas que ya están sabidas y con toda una serie, una zona del lenguaje que es que a veces no quiere decir nada y nosotros lo manejamos continuamente y no nos damos cuenta Sí. que creemos que el lenguaje es transparente y él de alguna forma está riéndose o está pulverizando. Exacto, eso, ¿no? se burla de esa arbitrariedad que tenemos tan incorporada, ¿no? Hay un cuento, ahora me acuerdo, que se llama Teléfonos que andan, y el teléfono se pone a caminar. Claro. O sea, nunca uno va, anda ese teléfono, no anda, o sí anda. El que anda, bueno, camina la casilla de teléfono con teléfono y todo, y la persona se va caminando. Porque ahí está el tema de andar o no andar. Claro, andar en el si- doble si- sentido. Si vos vivís digo, a mí me pasó, yo viví en España y decía, este teléfono no anda o esta lapicera no anda, y me decían, ¿cómo va a caminar si no tiene patas? Me Claro, decían, ¿no? claro. Porque allá ¿funciona o no funciona la lapicera? Que es lo más correcto, digamos, Bueno, ¿no? no sé, si digo, se quiere, pero o bueno, incluso ellos te pueden decir marcha o no marcha, pero andar, la palabra andar es solo caminar. exclusivamente para Y eso. nosotros lo usamos que el teléfono no Claro. anda, la radio no anda, entonces cuando anda sale caminando, ¿no? Pero tiene otras, por ejemplo, digo, hay un poema ahí que es habla de como si fuera una noticia, usa cables de noticia y dice, por ejemplo, que hay una sonda Voyager de tal mandó a la galaxia las obras completas de Mozart, ¿no? O la sonata tal de Mozart, ¿no? Y hay otra sonda que manda 20 años después otra grabación y vuelve, ¿no? Entonces vuelve con una cartelita diciendo, ya lo tenemos. Ay, genial. Porque ya lo mandamos. A mí me divierte. Entonces, Hay gente a la que yo diría claro. que me divierte mucho ese tipo de humor que él Entonces, hace, ¿no? obviamente, contado el chiste, digo, el tema es cómo está estructurado Obvio, y cómo la está. forma que en él claro. es fundamental. Él no solo dice cosas, sino la forma en que las dice ya es todo un significado, ¿no? Es uno de los, creo que de los escritores que une más eso. Acá se le da mucha importancia en cuanto a los escritores, ¿no? A lo que se dice, pero él con la forma logra decir cosas además, ¿no? Él, en un momento, Lebrero, perdona que vos pusiste varios articulistas, reseñistas, hablas mucho de Abril Trigo también, Sí. ¿no? Y Lebrero dice en un momento algo como que Maslía tiene un proyecto que es pulverizar parte de la literatura uruguaya y entonces dice, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Dice, Sí, él ¿por qué le da como pulverizar? lástima. Le da como dice lástima porque Lebrero, es ¿no? pulverizar. Sí, este, es reventar claro, todo, sí. reventar su propia literatura muchas veces. Se autofagocita, es una especie de destructor, pero bueno, con un sentido, no es destruir por destruir, y en todo caso no destruye nada. Él destruye, pero propone. Claro, y aparte él lo que dice es que va generando mucha cosa y por más que parece muy prolífico, él dice que selecciona muchísimo, ¿no? No quiero imaginar, deberá estar escribiendo 24 horas al día, porque sí. Todo eso le han cobrado caro, eso también. Esa manera loca de escribir, prolífica. sí, Bueno, se abundante, ha dicho, abundante. voy a decir un lugar común en torno a los escritores que son muy prolíficos. Hay una sentencia, que no me acuerdo quién la dijo, que decía que es muy difícil en un caso de un escritor que tiene muchísimos libros que te gusten todos.
y es muy difícil que no te guste nada. Claro, ¿no? bueno, se cubre, digamos, se cubre. Claro. Pero bueno, sí, Leo tiene para todos los gustos, eso es la otra, ¿no? Pero es cierto que hay que como que seguirle la cabeza, como quien dice. Ahora, esto que estamos hablando, que yo estaba diciendo, que estamos diciendo de ir contra los lugares comunes, esto que estás clarificando vos en cuanto a ir a esas cuestiones opacas del lenguaje, es una parte del proyecto, porque no digo, es justo una parte en la cual usa esos elementos, por ejemplo, no andan los teléfonos, pero no es toda la obra de Leo Maslia así, ¿no? Digo, es decir, tiene cuentos de todo tipo, de novelas. Hay de todo. Él lo que sí reniega es de la calificación de absurdo y de fantástico, ¿no? Eso le viene como una alergia. Cuando a él le preguntan, tu obra es absurda, y bueno, no, define absurdo es la realidad. Y define la realidad. Define la realidad. Con él hay que definir todo porque... ¿En qué parámetros se define la realidad? Y ahí te está poniendo, digamos, esas palabras que parecen tan claras y transparentes, él pone en jaque todo. Que son opacas, precisamente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a qué quiere decir en realidad. Y bueno, y ahí uno se pone incómodo porque en realidad uno tiene como asumido que es la realidad y bueno, no es tan fácil después, ¿no? Y sobre todo en literatura, perdona Anaí que te corte, pero sobre todo en literatura tiene claro que la literatura de ficción es un recorte. Entonces, decir, esta literatura es realista, ¿por qué? Y la mía no, ¿por qué? ¿No? ¿En base a qué? A criterios anquilosados ya, claro. ¿no? Él es eso, teoriza mucho, a mí me gusta mucho la cabeza teórica que tiene. Y decime, pero me interesó eso, ¿vos decís que está en su propia obra, digamos, esas teorizaciones? Ay, yo creo que sí, a medida que él, no mediante sentencias, Sí. O mediante grandes teorizaciones ni nada, pero en la forma que él va escribiendo ya está la propia teoría ¿no? Con tantas, experimentaciones que él hace. Cuando él hace esas experimentaciones, lo que está diciendo es, aparte de jugar a que todo el cuento empieza con todas las palabras que empiezan con y de la primera a la última, o el cuento sin el primer signo, que uno lo lee, es coherente, precioso, precioso, precioso. Hay una historia coherente y todo lo demás. ¿Por qué se llama cuento sin el primer signo? Habría que leerlo. Me da lástima quemar, pero no tiene la A. Cuando él hace eso, no solamente está haciendo un juego experimental con el lenguaje, porque sería muy... O con restricciones, ¿no? O en la restricción. Le saco la E a todos, o le saco la A, o la segunda palabra de la próxima oración va a empezar como empieza la primera. Así. Miles de cosas que le muestra al lector, de cómo el lenguaje de alguna manera es arbitrario, es insuficiente, pero es lo que hay y tiene que alcanzar. Entonces él creo que lo que hace es, bueno, llevarlo a esa frontera y en realidad le está mostrando al lector con esas cosas que es el lenguaje. Es un gran teorizador del lenguaje. Y yo creo que también, incluso para determinados críticos literarios, determinada idea literaria, esa idea de que él es un experimentador, lo que quiere decir es que toda literatura es experimentación. Toda. Él sea, la lleva, toda la evidencia, claro. Él está evidenciando evidenciando forma. lo que hacen los otros opacamente o creen que no lo están haciendo, digamos, ¿no? Toda literatura es de alguna forma experimentación Siempre. con los signos, ¿no? Desde el momento en que ya estoy creando una cosa que no existe mediante las palabras. Hay una cuestión que en Francia se llamó el Oulipo, el taller de literatura potencial, donde estaba Raymond Queneau, Georges Perec, y ellos se basaban en ese taller que estuvo incluso Cortázar, justo hoy cumple 100 años hubiera cumplido 100 años de nacimiento Cortázar pasó por el Oulipo, el taller literario de literatura potencial, y ellos se basaban en algo tan simple como esto: vamos a hacer algo sin la A, sin la letra más común en la lengua francesa, ¿no? Entonces escribían y que nadie se dé cuenta, pero ellos como escritores sí se dan cuenta que había una restricción, otro tipo de restricción, ¿no? O sea, todas palabras que empiecen con B larga, bueno, eso uno se da cuenta fácilmente, ¿no? En fin, pero restricciones. Eso genera algo en el lector, aunque el lector no se dé cuenta de la restricción que hay. El lector tiene que estar muy atento. El lector de Maslia tiene que ser un lector atento, si no cae en la trampa y termina de leer y no sabe qué leyó, porque si no se pone a pensar un poquito. Y bueno, después cuando... Es muy exitoso entre los adolescentes, Leo Maslia. Tiene que buscar el lector, está muy bien lo que dijiste, de que el lector tiene que buscar la lógica, no darla por hecho, porque no es la lógica habitual. No es la lógica habitual. Pero lo que quiere decir es que todos tienen una lógica atrás escondida, digamos. La hay.
La hay sin duda, aunque no parezca, o aunque parezca eso, ¿no? O gracioso, o no sé qué. Es más fácil dejarlo en ese terreno, ¿no? El de terreno de lo gracioso, o que escribió al o azar, del juego, o de, no sé, que ver realmente lo que hay ahí atrás, que es eso. Detrás de cada texto de Maslía hay un abordaje casi distinto o un poco diferente de ese tipo de lógica. Sí, ¿no? necesita un lector de esos avisados que decía hoy, ¿no? Un lector que esté buscando, si sabe que hay alguien que va a hacer una trampa, que esté buscando la trampa. Claro. Por eso es, de verdad, es como increíble. Yo he experimentado con los chiquines del liceo y con los más grandes también. Sí. Y uno dice, bueno, a ver, cómo uno puede presentar, porque claro, puede parecer absurdo en principio, y uno tiene que tratar de que de primera no sea ese juicio de valor, digamos. Y después ellos que entran en esa lógica, y es un gran inspirador para que ellos produzcan textos, por ejemplo, ¿no? Eso Y decime, no te preguntan, te pregunto como docente, ¿no? No te dicen, no se preguntan, ¿pero esto es literatura? Son mucho más frescos los chiquilines y tienen muchas menos barreras mentales. Ellos no se preguntan si es literatura. Ellos la disfrutan, que es lo que tienen que hacer. Notable. Son notables. Y en cuanto decís que libera, o que genera esa posibilidad, porque también libera como la idea de que se puede, ¿no? De que se puede, porque Se puede claro, se lo puede tomar por lo lúdico, ¿no? En principio, pero bueno, y experimentar ellos mismos con su capacidad lingüística a ver si pueden hacer una cosa similar o lo que fuera, ¿no? Bueno, y a jugar con las palabras. Exacto, el tema lúdico, o sea, el tema de lúdico. jugar, el tema de poder entretenerse con eso y ver que no tienen solamente una forma de ser utilizadas las palabras. Y que la literatura no es esa cosa nada más que así tan acartonada o no sé qué, que la literatura también pueden ser otras cosas. Esa es una de las cosas con las que hay que abrir la cabeza, ¿no? El juego y también la idea de que puede ser algo fácil, digamos, no necesariamente tan ni musa difícil. Inspiradora, ni esa cosa tan romántica de una cosa así, el poeta como el titán que va a contra... No. Ya lo plantean las vanguardias, esto no es nada nuevo, ¿no? Hace 100 años ya, pero bueno, a ellos les gusta eso de saberse potencialmente escritores de algunas cosas que no sabían que podían hacer. Yo una vez le conté a Leo Maslía, obviamente no se debe acordar porque fue hace varios años. Sé que mi hija creo que tenía 7 años o algo así, y yo llevé un libro de Maslía y en la contratapa decía, los críticos literarios han dicho de los libros de Maslía han dicho lo siguiente, y entonces decía bla y toda la contratapa bla. Sí. De este libro no han dicho nada porque todavía no lo han leído, ¿no? Tiempo. Y mi hija agarró y se puso a leer y dice, ¿cómo puede ser esto? Y empezó a decir bla y ella iba diciendo bla y fue leyendo todo hasta que terminó y dice, ¿cómo puede ser? Dice, ¿no? Puede ser porque alguien lo hizo. Exacto. Anaí, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Trajiste otras cosas de Leo Maslía, traje libros. Algunos textos, pero después, en otro momento. Bueno, quiero decirles que La Marginalidad Canonizada y el caso de Leo Maslía es un libro de Antítesis, una editorial que es nueva, que es la primera, creo que es la primera ensayo que publican, o sea, abriste la colección de ensayos en Antítesis, y esto obviamente está en todas las librerías, ¿no? Supongo. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a continuar. Vamos a estar recibiendo a un escritor, Rafael Mandresi, autor de Siempre París. Esa novela fue ganadora del Premio Neti 2013. Y luego vamos a estar en Íntima, columna de poesía, con Roberto Prato. Esto es todo, amigos. Que lo pasen muy bien.